Uno de los países que está peor gobernado en nuestra región, que los medios poco hablan, es Colombia, que está administrado por el terrorista Gustavo Petro, que hace poco, en una situación ridícula y lamentable, dijo que el whisky es más dañino que la cocaína. Incluso algunos se atrevieron a decir que el presidente estaba en una situación etílica, ya que en Colombia se habla de que el presidente tiene esta adicción al alcohol y lamentablemente hay una crisis de gabinete, hace poco renunciaron varios ministros, el presidente le pidió la renuncia, estando fuera de Colombia, la vicepresidenta en vez de tratar temas claves, la señora Francia Márquez se preocupa más por las cuestiones de género, de inclusión racial, que a decir verdad son importantes, pero hay cosas urgentes en Colombia. Lamentablemente Colombia no es el país de las maravillas y sobre todo bajo esta pésima administración de Gustavo Petro. Por eso, para hablar sobre esto, estoy en comunicación con la precandidata presidencial y actual senadora de la República de Colombia, la periodista Paola Holguín. Paola, muchísimas gracias por concederme esta primera entrevista, que espero que no sea la última. Muchas gracias, doctor Juan. Un abrazo para usted, para todas las personas que ven a esta hora la entrevista y también espero que no sea la última. ¿Qué nos puede decir de este sujeto que es el presidente de Colombia, que es el reír con todas las cosas que hace, las cosas que dice, incluso también su moralidad y su ética están seriamente cuestionados? Recordemos que hay muchos casos de corrupción, incluso algunos que afectan a su hijo que estuvo detenido, que está procesado. ¿Qué nos puede decir de este sujeto? Bueno, varias cosas. La primera es que hoy lamentablemente en Colombia se está viviendo una crisis de legitimidad y legalidad en la figura presidencial. Hay múltiples investigaciones en el Consejo Nacional Electoral, en la Comisión de Acusaciones y en la Fiscalía contra miembros de la campaña de Gustavo Petro y el propio presidente por financiación indebida, violación de topes de campaña, falsedad procesal y falsedad en documento público. Esto pues pone en entredicho la legitimidad y la legalidad de la elección de Gustavo Petro, sumado a una serie de denuncias muy graves que hicieron miembros de su propia campaña y su propio hermano Juan Fernando Petro, que afirmó que ellos obtuvieron 1 millón de votos negociando con criminales en las cárceles. Adicionalmente, es la primera vez en más de 200 años de vida republicana que Colombia tiene un gobierno de corte social comunista, un gobierno populista de izquierda radical muy complejo, que ha generado una multicrisis. Entonces, hoy estamos viviendo una crisis de seguridad, una crisis social, una crisis económica eh, y sobre todo una crisis institucional por las tensiones que provoca el presidente Gustavo Petro en el relacionamiento con las cortes, con el Congreso, con los medios de comunicación. Entonces, lamentablemente, lo cierto es que hoy estamos viviendo un momento muy, muy complejo y muy retador en Colombia. Incluso se podría decir que la crisis comienza con el expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, que él hizo el pacto con la FARC. Y la verdad no se entiende una gente que negoció con alguien que atentó contra el Estado, causó dolor al pueblo, lo hayan reconocido como premio Nobel. ¿Qué nos puede decir del expresidente Juan Manuel Santos? Varias cosas. La primera es indudablemente una primera causa de lo que hoy está viviendo Colombia fue el proceso de paz eh, que adelantó el gobierno de Juan Manuel Santos con la FARC, el Acuerdo de La Habana. Un Un proceso mal acuerdo, hecho, porque se podría hacer un proceso de paz, pero no con un perdón, con la amnistía, como si la sangre de los colombianos no valiese. ahí hay varios temas que son importantes. El primero es que hay un tema llamemos, a ver, sería como de trampa a los colombianos, porque a lo largo del proceso, la y Juan Manuel Santos se comprometieron
a que el acuerdo se implementaba así y solo si era aprobado en una refrendación popular. Se hizo entonces el plebiscito y ganó el no. De manera heroica, de manera valiente, de manera sensata, la inmensa mayoría de colombianos salimos a votar no al Acuerdo de La Habana, que no quiere decir que seamos guerreristas o enemigos de la paz. Todos los más de 50 millones de colombianos anhelamos la paz. Pero no a cualquier Lo, precio. Exactamente, porque finalmente un acuerdo de paz basado en la impunidad, basado en una serie de prerrogativas para los criminales, termina en una espiral de violencia. Y eso fue lo que en su momento nosotros advertimos. Usted en nombre de la paz puede ceder algo de justicia, pero no completamente la justicia, porque si no se respetan los mínimos derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, si quienes cometen crímenes, delitos atroces y de lesa humanidad no tienen un castigo por esos delitos, pues es muy difícil Y aparte no garantizar se una. entiende, la gente que atentó contra el Estado hoy está representando el Estado. Ahí estamos viendo la bandera de Colombia. Usted nunca atentó contra su patria, ama su bandera y hay gente que despreció la bandera, despreció las instituciones y hoy está viviendo del Estado. Esto no se entiende. Aquí hay un tema muy grave y es que parte del proceso y algo que negó todo el tiempo Santos, es que los criminales de la FARC iban a tener, nosotros siempre afirmamos que iban a tener impunidad, que iban a tener unas curules gratis, Santos siempre lo negó y finalmente así sucedió. Al día de hoy no existe una sola condena sobre los criminales de la FARC responsables de delitos atroces, de lesa humanidad, de narcotráfico, de terrorismo. Al día de hoy van 2 periodos en el Congreso con voz y sin voto, con voz y con voto de 10 miembros de la FARC, muchos de ellos responsables de graves delitos. Hay 5 en Senado y 5 en Cámara. Este es el último periodo, es decir, en 2026 ellos tienen que salir y para volver a ocupar la curul tendrían que ganarla con Disculpe, ¿y votos. por qué la gente vota a estos sujetos? La otra vez entrevisté No, a un almirante que es congresista en el Perú y hay dos peruanos congresistas que tienen pedido de prisión de 20 años por ser cómplices o partícipes del terrorismo. ¿Cómo se entiende que hay ciudadanos quizás ilusos que los votan como si fuesen revolucionarios y atentaron contra la patria? aquí hay varias cosas. La primera es que en realidad a ellos no los votan, ellos sacan unos votos marginales. Lo que pasa es que parte del acuerdo de La Habana era que ellos, independientemente de los votos que sacaran por 2 periodos, iban a tener aseguradas esas 10 curules. Yo estoy segura que a partir del 2026, que ya tienen que ir a buscar los votos a la calle, pues van a desaparecer O del sea, en un Congreso. lenguaje práctico le regalaron las curules, Les independientemente regalaron si lo 10 hubiese votado curules la por 2 periodos. familia o solo unos pocos amigos. Estaba asegurado el ingreso. Exactamente, exactamente, así fue. Fueron 10 curules regaladas por 2 periodos. Eso lo negó Santos, pero lo hizo. Pero eso se acaba en el 26. Ya en el 26 ellos nunca sacan votos ni siquiera para mantener la personería jurídica de ese partido denominado comunes. La verdad es que los colombianos no han olvidado, pero además ellos no permiten que se olvide porque continúan delinquiendo. Ese proceso fue un completo fracaso. Hoy la FARC, atomizada ya en varios bloques, el de Iván Mordisco, el de Iván Márquez y una serie de disidencias, pues continúan el negocio del narcotráfico, continúan cometiendo actos terroristas y continúan martirizando al pueblo colombiano. De hecho, es extraño que mantengan un premio Nobel de paz a alguien Así es. que lo único que hizo fue beneficiar criminales y que no logró pacificar en ningún momento a Colombia Es como el y que premio Nobel Obama, que tampoco se entiende. y además hay una cosa que es muy triste acá, y es que ese proceso terminó revictimizando a las víctimas. Una cosa que me sorprendió y seguramente a muchas personas, las elecciones en Ecuador, candidatos con chaleco antibala. La situación en Colombia es la misma. Usted como legisladora tiene una abultada
custodia, utiliza chalecos antibalas como precandidata presidencial. Nosotros en Colombia, bueno, lo primero es que la situación mía es particular porque a mí desde 2010 la FARC me declaró objetivo militar, pero más allá de eso hay una realidad hoy y es que la defensora del pueblo ha denunciado que el 73% del territorio colombiano hoy está en manos de estructuras criminales. Es decir, 809 municipios en Colombia tienen presencia de alguna estructura de crimen Disculpe, lo que dijo, organizado. usted está en el radar de la FARC. Usted es un Sí, objetivo. desde el 2010. O sea, usted está viviendo con la imagen de que en cualquier momento quizás atenten contra su vida. Ah, pero eso es normal en Colombia, esa es la realidad de muchos políticos acá. ¿No Eh, tiene la, miedo? no, no, yo no tengo miedo porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es defender a Colombia, defender a los colombianos. Además, encima de Dios no hay nadie. Yo me voy a morir el día que mi Dios lo tenga establecido, no el día que quiera la FARC. Y así va a ser, y así será. Pero yo prefiero morir luchando por lo que creo, por el país, que por temor a arrodillarme o dejar que todo pase. Esa no es mi vocación y ese no es mi espíritu. Además, yo como católica entiendo el ejercicio público como un camino de santidad y de martirio y así lo acepto. Y si el precio es la vida, pues pagaremos el precio, no pasa nada. Yo en el 2023 visité Cartagena de Indias, Bogotá, Barranquilla, vi que había mucha tranquilidad y hace unos años anteriores visité el santuario de las Lajas en Ipiales, en Nariño, cercano a Ecuador. Usted es de Medellín, siempre se ha estigmatizado a Cali y a Medellín por los carteles y por la lucha entre ambos. ¿Cómo es visitar su ciudad, Medellín? Porque lamentablemente a veces los medios ponen como si fuese una zona roja. Antes lo Hay, había sido, ahora ¿cómo es? hay una cosa importante y es, de hecho, en algunos círculos intelectuales en temas de seguridad se habla del milagro de Medellín, de cómo Medellín pasó del terror a ser una ciudad de innovación, de industrias creativas. Hay una cosa importante y es indudablemente nosotros tenemos un pasado que no queremos negar ni olvidar porque es parte de la memoria con la que tenemos que vivir para que no vuelva a suceder. Medellín fue la ciudad del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, de una serie de estructuras criminales. Hoy es una ciudad que sigue enfrentando unos retos importantes de seguridad, pero sin duda es una ciudad viva, vital, es una ciudad con una reconocida en el mundo por su innovación en ciencia, O sea, tecnología, hay riesgo. por Como hace tiempo el gobierno colombiano, de una manera muy acertada, por cierto, hacía publicidad del turismo y decía, el riesgo de Colombia es querer quedarse. Entonces es una exacto, y que se seguramente puede transitar libremente. ese es el gran riesgo en Medellín. Medellín es una ciudad además capital de la música, donde el arte está en cada rincón, de pintores, de músicos. Es una ciudad que vale la pena El darse la deporte, oportunidad de recordemos, conocer. Atlético Nacional, que fue campeón de la Libertadores. Así es, tenemos grandes equipos de fútbol, Medellín, Nacional, el Envigado, es además una ciudad cosmopolita donde se puede encontrar comida de todo el mundo, donde hay grandes empresas, de hecho, las primeras empresas transnacionales de Colombia nacieron en Medellín. Medellín es una ciudad que se ha caracterizado por ser la capital de grandes grupos empresariales y eso también se ve en el ADN de los paisas, como nos dicen, de la gente de Medellín, es gente muy trabajadora y muy capaz, es una ciudad que es referente además de moda a nivel mundial, tiene dos ferias muy importantes, Inex Moda y Colombia Moda. Entonces es de verdad una ciudad que vale la pena que la gente la conozca y la disfrute. La última pregunta, lamentablemente a veces la gente estigmatiza a los ciudadanos de algunos países. Yo vivo en Perú, ahora estoy en Bolivia, siempre a Perú, a Bolivia,
a Colombia, a México, lo asocian con el narcotráfico. Quizás hay pequeños sectores, pero la mayoría es gente trabajadora, gente noble, gente buena. ¿Qué nos puede decir de esta campaña que a veces estigmatizan a los colombianos? Y lamentablemente también a través de novelas, de series, donde magnifican a la actuación de los narcotraficantes. Esto a veces no se entiende, incluso me llamó poderosamente la atención cuando visité Cartagena de India, que venden remeras, prendedores con la cara de Pablo Escobar. ¿Qué nos puede decir esta estigmatización lamentablemente que le hacen al colombiano? Bueno, una cosa es que Colombia tenga un problema muy grave de narcotráfico y otra cosa es creer que Colombia es solo narcotráfico. Así es. Lamentablemente hay una realidad, este gobierno especialmente ha descuidado el combate al narcotráfico. Hoy Colombia es un país con 253.000 hectáreas sembradas de coca, una cifra que nunca en la historia del país habíamos visto. En 2023 la producción del alcaloide fue de más de 2.600 toneladas métricas. Colombia se volvió a ocupar el vergonzoso lugar de ser el principal productor de cocaína del mundo. Esa es una realidad dolorosa que vive Colombia, pero Colombia es mucho más que eso. Y aquí uno de los temas de debate para nosotros es hasta qué punto ese seguir produciendo lo que se conocen como narconovelas, producir objetos publicitarios de Pablo Escobar, no termina siendo apología al delito, porque debería tratar, esa es una historia que vivimos, que no podemos ocultar, que no podemos olvidar, pero que deberíamos enfocar distinto. Y es que Pablo Escobar no es un motivo de orgullo, es un motivo de vergüenza, porque es un asesino, porque es un narcotraficante. El narcotráfico le ha hecho mucho daño a este país. Muchas familias han tenido que soportar el dolor de la pérdida de un hijo, de un padre, Sin ir por más las lejos, hace drogas. poco lo entrevisté a su colega, también precandidato a presidente Miguel Uribe, que Pablo La Escobar mamá la con su asesinó gente Pablo Escobar. la asesinó Pablo Escobar. Así es. O sea, hay Y esa es ejemplos cercanos. hay muchos ejemplos, muchos compañeros nuestros que han perdido familia por culpa del narcotráfico. Entonces es un tema vergonzoso, es un tema que hay que combatir con toda la firmeza, que no admite puntos medios, pero además es un delito transnacional que debería comprometer a todos los países, porque hay responsabilidad Pero no no, solo en los disculpe, no hay países. ninguna ley porque en Alemania o en otros países, si uno hace apología del nazismo es castigado, va preso. Parece que en Colombia si uno hace apología de los narcotraficantes, del terrorismo, es normal. Yo un par de veces radiqué la ley contra la apología al delito, lamentablemente no he logrado que la voten en el Congreso y es justamente para evitar que aquí se promuevan figuras como las de los líderes de las guerrillas, de los paramilitares o del narcotráfico, que dejen de hacer eventos y conmemoraciones a criminales como Pablo Escobar, Manuel Marulanda o Carlos Castaño. Lamentablemente no hemos logrado que la ley pase los debates en el Congreso, pero yo creo que ese es un tema en el que hay que insistir, porque no se vale que una nación que ha sufrido por décadas la violencia de estructuras criminales permita que se difunda, se haga apología y se trate de mirar como héroes a quienes son villanos. Muchísimas gracias, espero poder seguir entrevistándola y también entrevistando más gente de Colombia, porque es importante conocer Colombia, porque hay una falsa imagen y esto yo lo he comprobado cuando he visitado Colombia, no vi tanta inseguridad, vi estabilidad económica, a pesar de que tiene un pésimo presidente, felizmente no se ven las consecuencias como en un país vecino que lamentablemente le está pasando muy mal, que es Venezuela. Muchísimas gracias, Paola, y para